Viene, querido José Antonio, gracias por la comunicación, un gusto tenerte en este espacio. ¿Qué nos dices frente a estos 3 primeros años de gobierno? Bueno, pues yo creo que ahorita sí es un punto crucial, porque se puede hacer una evaluación de qué tanto se ha avanzado y qué posibilidades hay de que el proyecto de López Obrador pues cuaje como él lo ofreció, como él lo... Y ahí yo creo que queda muy corto precisamente porque las expectativas fueron muy altas, porque él mismo ofreció algo que a mí me parecía, siempre me pareció, pues una especie de utopía o casi una utopía, porque no solamente eran metas muy elevadas, muy deseables, la mayoría por lo menos, pero muy elevadas, un crecimiento del 4 al 6%, que se redujera drásticamente la pobreza, mayor igualdad social, erradicar la corrupción. No decía simplemente combatir y mejorar la corrupción, no, erradicarla, y desde luego la impunidad. En fin, desde luego la seguridad también iba a bajar significativamente. Entonces, ante eso, pues no, pues se queda muy lejos, ¿no? Incluso, además hay saldos negativos de algunas de sus decisiones o de la forma en que buscó esos objetivos, que los objetivos, repito, pueden ser muy buenos, muy deseables, pero la forma en que se busca, si no se tiene muy claro qué se va a hacer y cómo, si no se tiene un conocimiento preciso de cómo abordar los problemas, de cómo buscar por lo menos avanzar en alguna medida en esos objetivos, pues las cosas pueden salir hasta contraproducentes, no solamente pueden ser inútiles, que digas, oye, pues hice esto y esto y esto y no salió, sino que incluso puede ser contraproducente. Entonces tenemos muchos programas, muchas decisiones, muchas acciones, pero a la hora de evaluar los resultados, pues no son precisamente los que se ofrecieron. Hay algunas cosas que sí, por supuesto, no puedo decir, oye, pues que ya no se condonen los impuestos, pues muy bien. Alguna ley por aquí, por allá que beneficia a sectores más amplios, pues qué bueno. Los programas sociales son deseables, pero la forma en que los han practicado, precisamente por no tener bien el conocimiento de cómo hacerlo, o hay mucha premura, ha habido mucha premura en hacer las cosas tan rápido, que si no las planeas, pues no te van a salir bien. Entonces estamos viendo las evaluaciones que se han hecho por diversas instituciones. En muchos de los programas dices, pues no está saliendo lo que se buscaba. No es Pueden un haber muy buenas presidente, intenciones. claro, no es un presidente, José Antonio, que sea pues muy afín a la técnica. De hecho, pues ha desprestigiado en algunas ocasiones desde médicos, arquitectos, abogados, de todo. No es precisamente apegado a ese asunto del estudio y del análisis o la planeación. Desde esa perspectiva, no sé, te pregunto, ¿lo ves como muy improvisado? ¿Hacia dónde, no? O sea, ¿con qué camino? ¿Cuál es la bitácora? ¿Cuál es la guía? Mira, ese es el problema y la verdad es que algunos sí lo detectamos desde antes, y lo decíamos desde antes de la elección misma. Al ver sus programas y sus propuestas, al analizarlas en sus libros, en fin, en las campañas, pues por ejemplo decíamos varios, oye, está bien los propósitos, pero así como lo está planeando abordar, va a salir mal. Así no van a salir las cosas. Esto no tiene nada que ver con la realidad. Hay mucho voluntarismo, mucho idealismo, que él lo presume decir, sí, soy un idealista. Pues siempre lo malo de los idealistas, en términos generales, es que si no están aterrizados en la realidad, pues claro, toman decisiones creyendo que por el hecho de tomarlas van a salir bien. No le ponen mucha atención a la parte técnica, precisamente, a los cómo. Los qué pueden estar muy claros y son muy deseables y los suscribimos Ujú. todos. Pero a la hora de aterrizar, entonces salen los expertos en los distintos temas que dicen, oiga, no, así le va a salir mal. Y la respuesta es, lo que pasa es que ustedes no quieren que se avance, lo que pasa es que ustedes estaban comprados por los intereses populares, Son o ultratecnócratas. no son tecnócratas, no Ujú. saben, su ciencia es neoliberal. Entonces no oye, no escucha a los expertos, a los que saben, ni los que están en su gobierno, hemos visto cómo han salido muchos, ¿no? Porque no les Ujú. hacen caso. O los de afuera, que tienen ganas de ayudar también, que no están pensando en cómo arruinar al país, sino al contrario. Pero le dicen, oiga, así va a salir mal. Y las respuestas son descalificaciones morales, ideológicas y desprecio por el conocimiento. Entonces, sí, lo vimos en las mañaneras constantemente hablar de distintos temas, y los expertos salen y dicen, no sabe de lo que está hablando,
pues de derecho cuando habla de la Constitución o del Estado de Derecho, dice, no, es que así no es. Y lo mismo con otros muchos temas. El problema es que esos expertos, pues no pueden llegar a tener esas popularidades. No sé, veo el tema del presidente con un gran apoyo a final de cuentas popular, aunque ciertamente ha perdido aprobación. No es febrero de 2019 donde andaba en los 80%. ¿Cómo ves ese asunto? O sea, este discurso tan agresivo, tan contra la técnica, tan polarizante, a final de cuentas es un discurso que le funciona en una gran parte de la población. ¿Ves que caiga? ¿Ves que suba de nuevo? Bueno, puede mantenerse incluso mucho tiempo con su popularidad elevada. Es que mucha gente, muchos de sus seguidores, se fijan solo en los objetivos y le valoran los objetivos. Claro, y no les importa el qué hacer o el cómo se puede llegar, y evidentemente rechazan al tema de los expertos. Algo que me llama mucho la atención, José Antonio, es esta ideología de que es fácil gobernar. Se me cortó, ¿verdad? La comunicación, perdón, a ver si podemos recuperarla. Una disculpa tanto para José Antonio Crespo como para todo nuestro auditorio. Ahorita tratamos de recuperar esta comunicación. ¿Quiénes se han ido? 3 años, 11 renuncias. Ahí le va. Esteban Moctezuma, que se fue de la SEP y luego se va de embajador a Estados Unidos. Gabriel García, que dejó programas federales y se va al Senado. Graciela Márquez, que dejó economía y se va al INEGI. Julio Scherer, que renuncia en teoría ayer a la Consejería Jurídica, no se ha confirmado, pero es muy probable que esto confirme en algunos momentos más. Olga Sánchez Cordero se va de la CEGOV y luego al Senado. Alfonso Romo, que de hecho ayer estuvo platicando con el presidente de la República, previo a la renuncia de Julio Scherer. Se fue de la jefatura de la presidencia. Irma Heréndira Sandoval, que fue destituida de la función pública. Josefa González Blanco se fue de Semarnat, hoy es embajadora en Reino Unido. Durazo, que se fue de la Secretaría de Seguridad Pública a ser gobernador de Sonora. Javier Jiménez Espriu, que se fue de la Secretaría de Comunicación y Transportes. Carlos Ursúa, el primero que renuncia y se va del gabinete, el secretario de Hacienda, que se va también por discrepancias, por diferencias en el manejo. Y muchos de ellos a lo mejor renunciaron por este asunto en donde decían que era muy fácil gobernar, que gobernar es algo sencillo, dijo en algún momento el presidente de la República. Recupero la comunicación con José Antonio Crespo y justamente nos hablaba sobre este tema, José Antonio, o sea, el asunto de pensar en el qué vamos a lograr, pero nunca llegas a lograrlo de manera concreta, aunque sí vendes la ilusión de algún día tener la utopía. Sí, así es. Mucha gente iba a lograr pues casi todo lo que él ofreció, ¿no? En poco tiempo, como él lo dijo, en 6 años, de que entramos empiezan a ver los resultados en salud, en educación, en las pensiones, en seguridad, y pues no, se podía tomar un camino, se puede, en la que queda del gobierno, el sexenio, tomar un camino adecuado que te va a ir dando resultados poco a poco, pero no vas a hacer esa transformación histórica en 6 años. Puedes poner las bases fundamentales para que poco a poco vayas obteniendo esos resultados, pero en mucho tiempo, no en 6 años. Sí, en cambio la precipitación por quererlo hacer en 6 años, por querer hacer algo revolucionario en lugar de una reforma o serie de reformas, pues entonces viene la precipitación, la falta de planeación, que acabas con programas que habían y que venían funcionando más o menos, y los sustituyes con algo improvisado, cuando se requiere mucha planeación. Y eso ha hecho que los propios programas sociales no arrojen los resultados adecuados, y que muchas de las decisiones que ha tomado, también por otro tipo de razones políticas más que técnicas, pues se han traducido en resultados contrarios a lo que se estaba buscando. Ese es el problema. A 3 años del gobierno del presidente López Obrador, es el mismo presidente López Obrador quien adelanta la sucesión presidencial. ¿Cómo ves ese tema y cómo les puede pegar o no pues a los candidatos o a candidatas, ahorita precandidatos y en algún momento pues ya con el título de candidatos de Morena frente al 2024, demasiado adelantada, ¿no? Sí, yo no creo que es lo mejor. Casi siempre los presidentes lo dejan el mayor tiempo posible. Pero aquí se le adelantó por lo del metro. El metro le pegaba directamente a sus 2 principales candidatos, una especie de carambola. Y para protegerlos, pues tuvo que salir ahí a decir, no solamente que lo del metro, a ver cómo lo arreglaban de aquí para allá, que los responsables eran pues los que se ponían los tornillos, etcétera,
sino como se empezó a cuestionar, si oiga, pues esto le pega tanto a Claudia como a Marcelo, los dos favoritos, digamos, los principales. Y entonces dijo, no, yo tengo muchas cartas, además de ellos, pues aquí el otro y el otro y la otra. Volvió a cortar la comunicación con José Antonio Crespo. Una disculpa, hay un problema técnico. Sobre la sucesión, le comparto lo que trae también Reforma en la primera. Hicieron una encuesta en torno a pues los principales aspirantes, por quién estarían más dispuestos a votar o por quiénes no estarían dispuestos a votar. Perdóname, José Antonio, justamente se nos cortó la comunicación, la retomamos. Sí. Nos Bueno, decías. eso decíamos, ¿no? Lo de el metro le obligó a precipitar y adelantar esta sucesión, que no es lo adecuado, porque entonces empiezan los golpeteos entre ellos mismos. Hemos visto aquí varias acciones por aquí y por allá, donde pues, hay golpeteo. En fin, ellos empiezan a tomar decisiones de sus cargos que les beneficien para la carrera presidencial. Y se le puede eventualmente ir del control al propio presidente, Claro. el manejo de la sucesión. Pero en fin, las cosas se dieron así y así están. José Antonio Crespo, un honor poder platicar contigo. Gracias y estamos al habla si nos das oportunidad. Claro que sí, Luis, con mucho gusto.